Es Wham y Wake Me Up Before You Go. Despiértame antes de irte. Suena la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:14 de la mañana. Mire, Estados Unidos parece estar cada día más fuera del alcance de los ciudadanos del mundo. La semana pasada, por ejemplo, Reino Unido pedía a los ciudadanos abstenerse de visitar ese país ante las nuevas políticas migratorias. Estamos hablando del Reino Unido. La prensa alemana denunciaba malos tratos y vejaciones a 3 ciudadanos y el gobierno, de hecho, de ese país está evaluando de cerca si se vuelven a repetir eventos como los de la semana pasada. De hecho, el viernes en la tarde, el mismo día en el que Trump decía que él no había firmado la orden de deportación en El Salvador de 238 venezolanos, su administración anunciaba el fin inmediato del parol humanitario, una medida que afectaría a centenares de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos también, quienes tienen ahora 30 días para salir del país. Bueno, de hecho, veía ahora en la pantalla de CNN cómo están empezando a cooperar entre organismos en los Estados Unidos para compartir datos y dar con los migrantes indocumentados. Están hablando incluso del IRS. Están a punto de sellar ese acuerdo en materia migratoria con el IRS. Bueno, es motivo por el cual hemos querido contactar de nuevo en nuestro espacio a Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidenta de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, analista de políticas latinoamericanas y políticas migratorias también. Carolina, de nuevo agradecido. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Román, un saludo. Parece que se está validando con hechos el discurso, ¿no? Se está confirmando lo que fue la oferta electoral de Donald Trump, pero uno se pregunta también a qué costo, ¿ah? ¿Qué costo para los migrantes, pero para los Estados Unidos también? Bueno, yo creo que no fue cualquier promesa de campaña, fue la promesa central de su campaña. Ujú, Si uno estudia, ¿no?, todos los discursos, que fueron muchos y muy variados, ujú, de Donald Trump, no solo durante esta campaña para las elecciones del 2024, sino también para las elecciones del 2020, la migración ha sido un punto central de su promesa electoral, aquella idea de que Estados Unidos debe, ¿no?, estar libre de migrantes, de que solamente ciertos migrantes, y esto usualmente lo dice de una forma bastante categórica, que los más brillantes, etcétera, o sea, está hablando además de una forma muy clasista y además muy contraria a los propios intereses económicos de Estados Unidos. Esa promesa central, esa parte central de su campaña, y yo creo que de su plataforma política, que es una plataforma, insisto, altamente anti-inmigrante, se está haciendo realidad no solo al eliminar muchas de las protecciones, como las que tú hablabas, la del parol ujú. humanitario, el TPS, básicamente se ha hecho imposible, ¿no?, pedir asilo, sino también a través de su promesa de deportaciones masivas. No creemos que las deportaciones todavía sean masivas, ¿no? O Ujú, sea, estamos hablando de que en Estados Unidos hay al menos 13 millones de personas sin estatus regular. ujú, Pero la gran mayoría de los migrantes que viven en Estados Unidos son personas legales, ujú, ¿no? Y es lo que, o sea, por eso es tan importante siempre ver los datos. La mayoría de las personas migrantes, son más de 46 millones, son personas que tienen ciudadanía, sí, ya tienen ciudadanía o tienen estatus de residencia permanente u otro tipo de estatus legal. Sería imposible ujú. deportar a 13 millones de personas. Por ello, y aquí quiero hablar un poco de este concepto, si me lo permites, Román, es que la administración está haciendo tanta campaña, incluso ya estando en el poder, Ujú, para que las propias personas migrantes sientan que vivir en Estados Unidos es un peso y no un ujú, beneficio. Y ahí es donde nace esa idea de que ellos van a deportar a muchos, pero van a hacer que la mayoría se autodeporte. sí, Es decir, la autodeportación, que a pesar de que tengas años viviendo en Estados Unidos, incluso de forma legal, como es el ujú, caso de quienes tienen parol humanitaria, decidan irse del país. Y esto es un proceso muy doloroso, ¿no? Porque son ujú. personas que llegaron aquí de forma legal. Las personas que llegaron con el parol humanitario llegaron de forma legal. Las personas que tuvieron el TPS se quedaron de forma legal y aún así están obviamente haciendo todo lo posible para que esas personas se vayan del país. Cada vez que se toma una medida, uno se pregunta, caramba, puede venir algo peor. Y en ese sentido, y con respecto al último que decía, algún migrante está seguro hoy en Estados Unidos. Podía llegar incluso a afectar hasta la ciudadanía, a los ciudadanos que tienen una familia establecida, con muchos años en el país, que a lo mejor son propietarios de empresas formales, que pagan impuestos, a lo mejor que algunos genera empleo.
¿Alguien está a salvo? No, o no sé si esté, a lo mejor se está magnificando la situación y no es tan grave como algunos la vemos desde fuera. ¿Cómo está? Yo creo que medidas como el parol humanitario, como el TPS y otras protecciones que en teoría son temporales, pero Ujú. se iban renovando con el tiempo, son medidas que a través de órdenes ejecutivas eh, puedes eliminar, ¿no? La ciudadanía, estamos hablando ya de un tema constitucional, Ya. ¿no? Y lo ha intentado, lo ha intentado. El día número uno de su presidencia, donde firmó una gran Ujú. cantidad de decretos presidenciales, firmó uno quitando el derecho a la ciudadanía a aquellos Por nacidos en nacimiento, Estados Unidos, exactamente. ¿no? Afortunadamente, un juez federal inmediatamente nombró esa medida anticonstitucional, un juez federal nombrado por Ronald Reagan, y lo digo porque eso quiere decir que Sí, fue un juez federal nombrado por un republicano. presidente Claro, republicano, ¿no? No claro. estamos hablando de ningún tipo de actividad política de parte del Poder Ujú. Judicial. Porque era demasiado abrupto, demasiado, realmente demasiado extrema la medida y muy claramente en contra de la enmienda 14, que es muy clara en su letra, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que está dispuesto a poner el sistema a prueba, pasar medidas que son bajo la ley facultad del Poder Ejecutivo y luego testear el sistema, pasar medidas que son abiertamente Ujú. inconstitucionales y que obviamente lo que terminan generando es un gran miedo colectivo. ¿No? Entonces, una persona que está en Estados Unidos de forma legal, que tiene una visa de trabajo, una visa de estudiante, que Ujú. está ya aplicando la ciudadanía, una green card, etcétera, si bien en teoría no debería tener ningún problema para continuar residiendo en el país, comienza a sentir miedo por él, por ella, por ellos, por su familia, y comienza a repensar ese proyecto de vida que ha hecho aquí por un año o por 5 o por 10. Y creo que esa es parte de la campaña que tiene el presidente, la Casa Blanca y los respectivos departamentos de Estado involucrados, generar ese miedo para que entonces la gente realice ese proceso que realmente no existe en el derecho, que es Ujú. la autodeportación, ¿no? O sea, que no sea el Estado quien te detenga, te procese y te monte en un avión o te ponga en un autobús para que te vayas a tu país de origen o a un Sí. tercer país, como lo han estado haciendo, sino que tú mismo tomes esa decisión de irte. Y eso sí es grave, tremendamente grave, porque además tendría una afectación tremenda sobre la economía y sobre el tejido Claro. social de los Estados Unidos. Claro, estamos conversando con Carolina Jiménez Sandoval, la presidenta de WOLA. Hablaba Carolina de proyecto de vida. Y bueno, las decisiones tomadas hasta ahora afectan a centenares de miles de venezolanos. Primero, a través del TPS. Ahora, con el tema del parol humanitario, estamos hablando de unos 117,000 venezolanos más. Y uno tiene la sensación, a lo mejor sintiéndose el ombligo del mundo, bueno, que es una decisión contra los venezolanos. Eh, y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles medidas humanitarias faltan por tocar? Porque incluso semanas atrás anunciaban revisar los casos de asilo. Hablando de ese proyecto de vida, ¿qué pasa con el venezolano que hoy tiene que salir? O que se autodeporte, eso entre comillas, pierde todo lo que ha conseguido, pierde todo lo acumulado en el trabajo, pierde a lo mejor unos estudios que están incompletos, a lo mejor falta un año o 6 meses por graduarse, pierde los bienes que ya había acumulado en ese país. Bueno, el paro humanitario afecta a más de medio millón de personas, entonces no solamente afecta a los venezolanos, pero en Sí. efecto afecta a más de ese medio millón de Ujú. personas, que es un número bastante importante de personas, afecta a, como lo bien lo decía, 117,000 personas, ¿no? Que ahora solo tienen un mes para recoger su vida, ¿no? Sus pertenencias y para rehacer un proyecto, que es algo sumamente difícil. Yo creo que estamos viendo, no solo a través de la eliminación del parol, sino la eliminación del TPS, pero Ujú. en especial a través de ese proceso narrativo tan deshumanizante que vincula a toda persona venezolana potencialmente con una banda criminal, en este caso el Tren de Aragua, Ujú. una nueva era de anti-venezolanidad. Y yo creo que no estoy muy segura de que eso es algo que hubiésemos visto en la historia reciente, ¿no? Sabemos que hay procesos de xenofobia
en muchos países donde residen migrantes venezolanos. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Chile, en donde incluso se ha llegado a actos de violencia por parte de grupos que, no, que rechazan la presencia de venezolanos en su comunidad, pero también a actos de xenofobia política, ¿no? De personas líderes, sobre todo a nivel local, ¿no? Alcaldes, etcétera, pero también a nivel de narrativas en los procesos electorales. Pero el nivel de medidas que se están tomando en Estados Unidos, que eliminan protecciones Ujú. migratorias, que ilegalmente envían a 238 venezolanos a una cárcel para terroristas en El Salvador, que constantemente en los medios de comunicación están anunciando más y más redadas para seguir Ujú. atrapando criminales e insisten venezolanos del Tren de Aragua con un tatuaje, etcétera. Creo que va más allá, ¿no? De la simple narrativa antimigrante para convertirse en un discurso antivenezolano. Y sí, yo creo que desgraciadamente los proyectos de vida que muchas personas de Venezuela, de Ujú. forma legal o incluso de forma irregular, pero siendo igual personas Ujú. trabajadoras, criminales, o sea, estar irregularmente en país no implica ser delincuente, es una falta administrativa, Ujú. pero el delincuente es una persona que comete un delito y le hace daño a la propiedad o a otra persona, y ese no es el caso de los migrantes, o de la mayoría de los migrantes venezolanos que están acá. Creo que efectivamente estamos viendo la interrupción, ¿no? De ese proyecto de vida que cientos de miles de venezolanos han querido, ¿no? Tener en Estados Unidos, como es válido para Sí. cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Para no personalizar en Venezuela, Carolina, o en el continente, si siguen, por ejemplo, las diferencias con Europa, y a lo mejor especulamos con esto, pero si siguen las diferencias con Europa, diferencias que comenzaron con el tema arancelario y eso escala, ¿podría estar en riesgo también una figura como el ESTA que le permite a un europeo, a un ciudadano europeo, entrar a los Estados Unidos? Sí, sin duda. Bueno, ya se impusieron algunas medidas para la entrada de canadienses Ujú. que quieran permanecer en el país por más de cierto tiempo. Y Ujú. Canadá y Estados Unidos pues tienen, no solo son vecinos que tienen una relación necesariamente muy estrecha, porque sus economías están muy ligadas, pero también sus sociedades, las sociedades del norte, de los estados del norte de Estados Unidos, están muy, muy ligados a la economía y a la vida canadiense. Pero además nunca han tenido restricciones migratorias mayores entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso probablemente lo vamos a estar viendo con Europa, sobre todo porque las relaciones políticas con Europa se están deteriorando de una manera muy rápida. Ya los países europeos, y creo que lo señalabas, están haciendo alertas de viaje, Sí. ¿no? Diciéndole a sus ciudadanos que efectivamente tienen que tener cuidado a la hora de ir a Estados Unidos, que es un país que siempre ha sido para los europeos un destino Sí. turístico, Sí. ¿no? Pero también un destino de trabajo bueno, y de negocios. Ujú. Entonces, por eso es que yo pienso que en algún momento esta política tan agresiva contra la migración puede tener sus propios efectos negativos en la economía de Estados Unidos. Cuando tú piensas en las industrias, Ujú. Román, piensa en la industria de la construcción, la industria de la agricultura, la industria de la ganadería, la industria de la hotelería, por ejemplo. Estamos hablando de industrias que emplean mano de obra migrante más que otras industrias en el país. El 44% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son personas Sí. indocumentadas. Deporta el 44% de los trabajadores agrícolas de un país y dentro de una semana no vamos a tener ni tomates, ni naranjas, Ujú. ni fresas, ¿sí me entiendes? O Sí. sea, creo que también va a haber un momento en que si se cumplen, que yo dudo mucho que logísticamente realmente se Ujú. puedan cumplir con la deportación de 13 millones de personas, va a afectar las industrias que dependen en gran parte de esa mano de obra. Entonces, creo que hay una política de miedo, una política narrativa de deshumanización, una clara intención de criminalizar, y esto creo que sí se enfoca mucho en las y los venezolanos, y en terminar con todas las vías legales para que las personas puedan vivir y residir en Estados Unidos. Pero también creo que esa política
se va a encontrar con una pared que es la propia economía estadounidense, que está muy ligada al mundo por el proceso de globalización que viven todas las economías, pero que también tiene una fuerte influencia de la mano de obra migrante que es necesaria para esta economía y para la de muchos otros países Ujú. industrializados. Carolina, ya para terminar, uno termina de entender del todo, si bien hay señales claras, pero no termina de entender el todo lo que sueña Trump en materia migratoria. Pero tiene uno la percepción, la sensación de que es casi que expulsar a casi todo migrante y hacerles pasar de nuevo por un proceso migratorio probablemente más estricto, probablemente a la medida, no sé si más selectivo a lo mejor. Pero ya es bastante estricto el proceso. Sí, lo es, de hecho. No, eso es lo que le preguntamos de las organizaciones de derechos humanos. Bueno, ¿qué otro tipo ¿Ya? ¿Qué otro filtro? qué Sí. otro filtro quieren? Si vas por el parol humanitario, Ujú, que es una medida que no es nueva, ¿no? O sea, el presidente Biden dio, ¿no? Esa protección humanitaria a personas venezolanas, cubanas, nicaragüenses, haitianas, pero el parol humanitario tiene años existiendo. Se lo dieron a muchas personas durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, impulsadas por Albert Einstein en su momento, ¿no? Em, hay un proceso de identificación de las personas. Eso no es un proceso que paga Estados Unidos. La persona tiene que pagarse su pasaje, tener documentos en regla, tener personas en Estados Unidos que sean sus anfitriones financieros. Se revisa caso por caso. O sea, no estamos hablando de que cualquier persona podía llegar a Estados Unidos a través del parol humanitario, por ujú, ejemplo. Los reasentamientos de personas refugiadas que vienen de campos refugiados tardan años, ujú. estas personas, en poder moverse de un campo de refugiados en Líbano a llegar a una comunidad en Estados Unidos. O sea, los procesos ya de por sí están bastante cargados de revisión y extra revisión. Yo lo que creo es que realmente quiere cumplir con ese sueño de tener una América grande sin migrantes. Y eso es imposible por la sencilla razón de que Estados Unidos, en primer lugar, es un país que nació de la confluencia de migrantes de Sí, diferentes lugares, y en segundo, porque su economía y su propia sociedad es diversa y está atada a esa convivencia entre personas que han llegado, se han quedado y han formado sus propias comunidades que hoy en día son segunda, tercera, cuarta sí. generación de inmigrantes. Así que desgraciadamente sí creo, y para esto Ujú, me parece importante que la comunidad venezolana en Estados Unidos se prepare, ujú. que este proceso de persecución contra una nacionalidad determinada, y en especial creo que contra las personas latinoamericanas, va a continuar. Esta administración no llega todavía a 3 meses Ujú, y es una administración que tiene que estar aquí 4 años. Entonces, creo que vamos a continuar viendo estos procesos y desgraciadamente vamos a seguir documentando y bueno, acompañando a las víctimas de muchos abusos, pero también creo que en algún momento van a tener que detener ciertas medidas porque son muy contrarias a su propio sí, interés nacional. sí. Carolina, gracias por este tiempo de nuevo esta semana. Muy amable. Gracias, Román. Un gusto. Carolina Jiménez Sandoval es presidenta de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Ella es analista en políticas latinoamericanas y políticas migratorias también. Mire, los migrantes de bien, que son la inmensa mayoría, no en Estados Unidos, en el planeta, son la inmensa mayoría, son verdaderos héroes, así como el título de la canción de Wildflowers. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire. Maturín.